Los partidos políticos más extremos, por su adscripción ideológica o por sus planteamientos sociales, han sido siempre minoritarios en este país. Minoritarios y solo de vez en cuando decisivos para la gobernación del Estado, hasta hace relativamente poco. Ahora los grandes partidos parecen irremediablemente abocados a la dependencia sustancial de los planteamientos de los extremistas, hasta convertir en inviables los objetivos y promesas que les llevan a ser votados de forma mayoritaria, a los grandes. Toda una paradoja. Les votan por unas cosas, pero acaban haciendo las contrarias porque están condicionados. Y eso nos lleva a preguntarnos si es posible, si alguna vez va a ser posible recuperar una cierta centralidad política con la que la mayoría sociológica de los españoles, sean de derechas o de izquierdas, se puede volver a sentir cómoda. Lo vamos a analizar hoy con la ayuda de cuatro viejos rockeros, dos ex dirigentes de primera línea y dos que siguen siendo presidentes de organizaciones que ahora comentaremos. Bueno, el primero de ellos es don Fermín Artagoitia, abogado expolítico. Don Fermín, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿El centro nace o se hace? El centro está. El centro está, pero usted lo ve. Sí, por descontado que lo veo, lo he visto pero siempre. Esto no es una antiguaya, un dinosaurio político. Eso es lo que siempre venden los partidos mayoritarios extremistas, que se ocupan de evitar que el centro exista. Y lo que pasa es que desgraciadamente en la política hay mucha mercancía. Y a veces pasa que la gente pues se trasvasa y engaña al electorado que le respaldó. Usted nunca ha militado en un partido extremo, siempre ha estado pues en el CDS, en Unión Valenciana. Nunca, siempre está dentro del centro político, es donde yo creo. Para situar un poco a nuestros televidentes. Está claro. Al segundo de nuestros invitados, seguro que lo tienen ustedes incluso más fresco en la memoria, aunque don Fermín también es habitual de algunas de nuestras tertulias, porque hasta hace relativamente poco estaba en primera línea. Don Fernando Giner, economista, expolítico. Muy buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes. Ciudadanos, básicamente, es donde ha estado usted, que es un partido por antonomasia de centro. De centro liberal, social liberal, donde me he sentido muy a gusto. Y nada, hasta que ya he dejado de estar en la política, 8 años, está bien, ¿eh? Está bien, pues hay algunos que tienen la aspiración de estar muchos más y algunos que están muchos más. Bueno, cada uno que no sé. Don Fermín ha estado más, ¿eh? Bueno, pero sí, está fenomenal. Pero yo por mi parte 8 años en primera línea. ¿Ha sido suficiente? No, muy bien, muy atractivo. ¿El centro nace o se hace, don Fernando? Por seguir con la misma pregunta. El centro, en mi opinión, es una actitud. Más que un espacio físico, es una actitud que te hace ver que la razón no la tiene del todo nadie y que esto de unos contra los otros o los otros contra los unos no tiene ningún sentido, que no nos lleva a ninguna parte. Entonces esa actitud te hace pues estar en los diversos temas de acuerdo con unos y con otros. Incluso cuando escuchas algunos planteamientos que tú al principio no compartes, poco a poco puedes ir cediendo y llegar a acuerdos por el bien pues eso es muy interesante. de tu ciudad, de tu región y de tu país. Pero porque has dicho de rockeros, sí. Y le comentabas que Fermín decía, el centro está. ¿Tú te acuerdas de mucha gente que está en casa nos escuchará? Este grupo que era Danny and the Juniors, que decían rock and roll can never died. Sí. El rock and roll nunca va a morir. Nunca va a morir. Pues esto es una cosa parecida. Vamos a ver qué opina don Fernando Mut, que es presidente de Sociedad Civil Valenciana. Don Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted sí que ha militado en el Partido Popular, ¿no? En el Partido Popular y en Ciudadanos. Y en Ciudadanos también, eso es. O sea, que también se mueve en ese espectro, sí. Espectro suena a fantasma, sí, a entelequia, a constructo, que se dice ahora, ¿no? A constructo. Efectivamente. ¿El centro existe? Nace, se hace? El centro Ovejero decía que era una metáfora espacial. Es decir, y yo me parece una definición fantástica, porque el centro significa proximidad a todos los lados, ¿eh? Y por tanto tener una posición, como comentaba ahora mismo Fernando, de proximidad, de estar muy cerca de todo. Eso me parece importante, pero poco a poco hemos ido observando que se ha convertido en otra idea, la idea de bisagra. Es decir, en el fondo, si uno lo piensa, el centro casi nunca ha gobernado. Aquí ha gobernado circunstancialmente con la UCD, pero bueno, fue un tema muy circunstancial. Sino en Alemania, por ejemplo, estamos hablando de que sacan un 10, un 11%, pero eso le permite que los demás partidos, pues bueno, hacer una labor política directa y efectiva. Bueno, pues yo creo que no se puede llegar más lejos en las circunstancias actuales y si se llegara, bienvenido. El otro presidente al que hemos invitado hoy es José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencianos. Señor Chirivella, buenas tardes. Buenas tardes.
Existís, naix, se crea, se... Bueno, jo la veritat és que no estic directament així vinculat al tema del centrisme o... Que no confon des de luego en el centralisme, ¿no? Que es un poquet una tendència natural en funció de la paraula, però bueno, jo crec que nostra associació bàsicament és absolutament respetuosa i que promou els valors de l'Estatut d'Autonomia, de l'autogovern valencià, i des d'aquesta perspectiva, bueno, pues... Encara que siga com a observador, jo ¿vostè crec que pensa com a que el centre existís o és un constructo, una entelequia o un fantasma no común? Jo crec que, bueno, són forces, les forces de centre, per dir-ho d'alguna manera, que col·laboren a la governabilitat, al diàleg social, etc., del conjunt, no?, per intentar avançar, perquè, bueno, fer polítiques extremistes, entre cometes, no? N'hi ha forces clarament extremistes en el panorama polític espanyol i valencià, lo estem veient constantment, pues també afecta a lo que és les normes bàsiques que ens han donat els espanyols i els valencians, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. El que està qüestionant de veres, amagant-se, no? Dient-se constitucionalista, que no respecta, per exemple, l'Estatut d'Autonomia valencià, pues clar, va contra aquesta centralitat, aquesta governabilitat, aquests valors, al final, de diàleg social, que jo crec que és... Bueno, vostè, com tinc entès que no ha militat mai en cap partit polític, més centrista no se pot ser, No. no? Ni d'una banda ni de l'altra. No té res a veure. Una cosa és la independència i altra cosa, sobretot, jo crec que és molt important que els partits polítics siguin conscients de que depenen de la societat civil i no a la inversa. Hi ha una tendència natural dins dels partits polítics i encara més últimament, no?, a utilitzar a la societat civil constantment. Es veu. Jo crec que des de la societat civil hem de pretendre justament el contrari, utilitzar els partits i no ser correus de transmissió que diuen, corretges de transmissió. Paraula i boquilla, per això és el que utilitzen a la societat civil. Te reben y ya te pensen, uff, bueno, ya hemos dejado encima de la mesa unas cuantas ideas. Por empezar por una que ha expuesto Fernando Mut, la sinonimia que algunos creen ver entre la palabra centro o el concepto de centro político y el concepto de bisagra, de partido bisagra. Está, hay un fatum, hay un trágico destino para el centrismo, que es el de estar siempre en función de los acontecimientos vinculado a una parte o a otra del espectro político. No. ¿Se puede ser bisagra sin acabar quedando parcialmente mimetizado por el partido al que acompañas? Yo, si me permites, lo de bisagra es un elemento para mí erróneo. El problema es que aquellos partidos que han jugado esa situación de bisagra han perdido. El problema es que cuando juegas, y eso lo he vivido en carne propia, es una cosa, no vamos a hablar de la OCDE, que gobernaba con una mayoría importante. No, ahora la citaremos y ahora hablaremos un poquito de ese ejemplo. Los partidos siguientes, digamos, tanto Unión Valenciana como CDS aquí en Valencia, fueron partidos fagocitados precisamente por jugar al elemento bisagra. O sea, no posicionaban, o sea, negociabas, porque como CDS yo podía aquí hablar, por ejemplo, y lo digo mucho, con una de las cosas que más orgullo tengo es de haber conseguido el Jardín del Turio. Precisamente negociando, como estáis diciendo, negociando con parte y parte e imponiendo tus votos. Pero claro, si no, a ti te votan para que gobiernes o para que decidas. Lo que no puede ser es cuando tú te vas a pactar con uno mayoritario, sea el PP o sea el PSOE, porque también el PSOE en su día se comió al CDS aquí y el Partido Popular se comió a Unión Valenciana aquí. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, pues porque pactaron un gobierno con quien podía más que tú. Tenía todo el poder en su mano y tú navegabas como podías. Otra cosa es el tema de Rosa Díez, que no voy a hablar, o de Ciudadanos. Ciudadanos para mí... ¿Por qué no va a hablar de Rosa Díez? Porque, bueno, Rosa Díez tiene otras historias que no voy a entrar. ¿no? La conozco menos y no... Pero yo iba a hablar también de Ciudadanos. Ciudadanos tuvo una oportunidad histórica, creo yo, para mandar en este país bastante más de lo que pasó al final. Porque, ¿qué le ocurrió? Quiso escuelarse hacia la derecha, entiendo yo, para batirle al Partido Popular en un espacio que no era el suyo. Porque 40 y pico diputados creo que tenía, eso ya es un ejército para poder imponer tus criterios y decidir. Ese espacio de medio te voy a permitir pactar ya situaciones con poder y fuerza, no como otros partidos que no llegaron a esa situación y desaparecieron. Entonces, el centrismo o el centralismo es un elemento, como habéis dicho, de negociación continua con unos y con otros para evitar las ideas extremas
de cada uno y evitar lo que está pasando ahora en España, desde mi punto de vista, donde está en una situación donde se ha radicalizado de una forma importante, sacando historias ya archivadas, precisamente para tensionar a la sociedad. Y eso es lo que el centrismo o el centro ha intentado evitar siempre. Se ha buscado la negociación y evitar la... Pero aquí podemos tener alguna vez... Los ejemplos centristas en España están claros, arrancan con la UCD, ahora hablaremos un poco de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Sotelo... Si te digo, termino. Claro que puede existir. De hecho, todo el mundo cuando llegan las elecciones, estos grandes partidos buscan el voto que existe, que es el voto ser reflexivo. La bolsa del voto centrista. Que se habla, ese voto reflexivo, lo que pasa es que precisamente por ser reflexivo es mucho más complicado que el voto que ya está radicalizado. Pero, a ver, intento fijar alguna idea. ¿Se puede ser de centro puro o se tiene que ser de centro derecha o de centro izquierda necesariamente? ¿Aquí podemos tener unos liberales alemanes que pacten lo mismo con unos que con otros? ¿O necesariamente Albert Rivera tenía que pactar con el PP o incluso intentar hacer el sorpaso al PP y no sé, y el CDS en su momento el centro, con Felipe desde González? mi punto de vista, la gente centrista puede pactar, y yo aquí lo he dicho en televisión alguna vez, hasta con el diablo, si hace falta para sacar los asuntos que le interesan a ciudadanos. ¿El país lo permite? Quiero decir, este país... ¿Por qué no? No lo sé, porque hasta ahora no coja ninguna opción que pacte con unos y con otros. Pero muchas veces por los errores propios de la dirección de los partidos. No porque en el pueblo, en la gente ciudadana, no exista la situación. Pues díganme ustedes, ¿es una utopía eso de que haya de verdad al final un partido centrista que pueda pactar con todos? Existen en realidad los partidos nacionalistas. El PNV igual puede pactar con el centro izquierda, con el centro derecha. Pero al PNV lo podemos llamar centrista. Hombre, a ver, lo podemos llamar históricamente, ya sabéis que era un partido casi de derecha confesional en la época de la República, por ejemplo, y antes, ahora lleva, si no me equivoco, más de 3 legislaturas, menos 3 legislaturas, con un gobierno vasco integrado por casi medio gobierno socialista. Es decir, están hablando de políticas concretas porque lo que buscan al final son influir en el Estado, ya sabemos con qué objetivo, a la vista está el cupo, ¿no? Es decir, esa es la pretensión. Ellos hacen o intentan hacer políticas centristas bisagra en su propio beneficio, bueno, lo de siempre, lo que aquí jamás hemos conseguido desde el momento de la UCD hasta ahora, ¿no? Influir realmente en las políticas para hacer políticas centristas que nos puedan beneficiar, es decir, capacidad de negociar con unos con otros. Eso existe en España constantemente, lo hemos visto. El CDS en su momento, desgraciadamente, la verdad es que tenía como 2 almas, creo yo, Fermín, no lo sé, pero a nivel territorial es evidente. El partido, acordaos, el Partido Socialista Andaluz, de Rojas Marco, sí, que pactó con la UCD, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando del año 79 y desde entonces los partidos territoriales han sido capaces, en función de sus intereses territoriales lícitos, pues negociar algunas políticas. ¿Cómo lo ven los Fernandos? Bueno, vale, no, vamos a ver. Yo creo, vamos, no estoy muy de acuerdo con lo que estaba comentando Fermín. A ver, hay que ver un poco la historia. Es decir, en España ha habido 3 movimientos centristas fundamentales. Otra cosa son los nacionalismos, que los voy a dejar aparte, porque esos juegan al interés, en principio, al interés propio. Pero han habido tres momentos. La UCD, que fue un tema circunstancial, porque fue una agrupación de gentes que venían de diferentes lugares ideológicos y demás, pero que había que resolver un problema de España, que era el final del franquismo y la necesidad de integrarse en el orden mundial, y abrir la democracia, abrir la Constitución, etc. Luego acabó como acabó, porque cada uno venía de un determinado sitio. Y cada uno... el grupo de países no alineados. Y al final, la OTAN eso no le vino bien. Sí. El segundo fue Rosa Díez, con la UPyD. Pero Rosa Díez siempre se ha comentado que su error, o su problema, más que el problema, era el odio cerval que tenía al PSOE. Pero ya venía del PSOE. Pero estaba dolida, ya sabes, hay cosas personales que a la gente le influyen de una determinada manera, y entonces ella odio cerval y demás. Y por eso llega un tema de Ciudadanos, donde también se juntan en una cena en el año 2005, si no recuerdo mal, 15 individuos, 15 señores de un nivel altísimo, y entonces Arcadi pregunta... Y bueno, se ponen a hablar de lo difícil que es esto y con lo mal que está, con el PSOE, ¿no? Con el PP, y Arcadi pregunta, ¿y entonces a quién votamos? Y se produce un silencio en la cena, y dicen, pues hagamos un partido.
¿Quiénes estaban en la cena? ¿Arcadi Pues, Espadas? estaba Arcadi, estaba Carreras. Carreras era el único que tenía. Estaba Félix de Azúa. Es decir, habían. Bueno, Intelectuales. había. Estaba Boadella también, ¿no? No, bueno, sí, en la cena esa estaba Boadella, aunque Boadella Boadella. luego interviene ¿Y después. Rivera y Arrimadas estaban ya ahí o no? No. O sea, no, hay no. un núcleo... No, ni Villegas ni Arrimadas, que eso es importante también Claro. para lo que podemos hablar después. ¿no? O sea, es un núcleo de intelectuales. Es un núcleo de intelectuales, pero además ellos no quieren gestionar. Sí. Ellos quieren entrar en una discusión intelectual y demás, y de hecho, cuando viene el Congreso del año siguiente, no hay quien salga, no hay quien quiera dirigir el asunto. Y dicen, lo hacemos por orden alfabético. Entonces aparece un señor cuyo nombre no recuerdo, pero ese dice, yo me voy a meter aquí en esto, ¿qué me está usted diciendo? ¿No? Entonces dicen el siguiente, Albert, y entra Albert, es Albert Rivera. Y a partir de ahí se trata de organizar el partido. Y esa es otra cuestión que también tendríamos que hablar con mucha más tranquilidad. Pero si no vas a la historia, no puedes entender... Bueno, y esos tres momentos históricos del centrismo en España... ¿son sucesión uno del otro? No, ¿o son completamente distintos? No, son independientes, aunque todos toman un ejemplo, es decir, parten del ejemplo del anterior. Es decir, eso está más claro que el agua, pero son radicalmente diferentes. Vamos, el Ciudadanos en su primer momento, pues eso es un liberalismo avanzado, progresivo, creo que ellos se definían liberalismo progresivo, y tenían rasgos socialdemócratas. Hasta que llega el Congreso, cuando Rivera ya se constituye en el presidente, en el que desaparece la palabra socialdemocracia. Hombre, sí. te hubieran arrimado mucho a la izquierda si mantienes ese término, ¿no? Bueno, es que ellos no tenían ningún problema. Ovejero, por ejemplo, que también estaba en la cena, es una persona que se manifiesta de izquierdas y ha estado siempre. Es que es complicado esto. Y ha estado siempre ahí, no pasa nada. Es que yo creo que no pasa nada. Yo creo que eso es una virtud. Ahora le llaman transversalidad, una palabra que no me gusta nada. Pero es una virtud. Es que al final da la sensación de que si tienes más socialdemócratas que liberales en tu partido acabará fusionado con el PSOE. Pero Fernando lo ha dicho muy bien. PSOE. Fernando lo ha dicho muy bien. Es la capacidad de trabajar con unos y con otros y de parar, digamos, los excesos del Porque al final con monocultivo. UCD pasó lo mismo. UCD, la transición, es el partido instrumental, primero una coalición y luego convertido en partido, con partiditos fundadores, claro, que sirvió instrumentalmente para salir de la dictadura y adentrarnos en la democracia, la arquitectura democrática, etcétera, etcétera, pero que al final tenía un alma socialista y un alma liberal. No, pero es que incluso internamente, que era el líder de la parte de la izquierda, acabó boicoteando a Adolfo Suárez, se rompió el partido y se fue con el PSOE, y así es la historia. Pero ¿no? la propia democracia cristiana también era otro. También, es decir, también, que dentro de eso no puedes decir... Exacto, ahí había un batiburrillo que... Sí, no había ningún santo. Sí. Fernando Giner, perdona. Nada. Yo pienso es que somos, de una forma u otra, nietos y bisnietos del siglo XIX. O sea, vamos a poner el cuadro de Goya, a garrotazos. Luego, después de mucha convulsión, se llega al final del siglo XIX, creo que es 1885, cuando aparece el turnismo, entre Cánovas y Sagasta. Se van intercambiando unos u otros. Eso nos llevó a lo que todos conocemos del siglo XX, y cuando llega la democracia en el 75, con un sistema electoral determinado, porque la sociedad al final es lo que es un sistema electoral, no nos olvidemos de eso, aparece el bipartidismo. El bipartidismo, de una forma u otra, viene a sustituir al turnismo, y es un negocio. Tanto PP como PSOE saben que antes o después les va a tocar el turno. Y de hecho, cuando llega un tema clave, se ponen de acuerdo. Pero por todo lo demás, es muy difícil. Es decir, su negocio es la confrontación. Y es lo que sucede, que cuando llega el último momento de la votación, muchas veces los españoles hemos votado con la nariz tapada. O sea, de todos los comicios electorales, ¿cuántas veces se ha votado con ilusión? ¿Y cuántas veces se ha votado para que no hagan el otro? El mal menor. Para que no hagan el otro. Vicente, claro, y entonces dentro de este concepto de la confrontación se alimenta. ¿Qué ha pasado? Que como en España, eso es otro fenómeno sociológico, como el siglo XXI ya no es el siglo XX, este bipartidismo, hay gente que está muy cansada.
Pues vamos a descansar un minutito para publicidad y retomamos estos argumentos tan interesantes. ¿Qué fue de la centralidad política? Lo analizamos porque nos interesa saber cuáles son las opiniones con nuestros 4 contertulios de hoy: Fermín Artagoitia, Fernando Giner, Fernando Mut y José Ramón Chiribella. Nos decía el señor Giner antes de la pausa publicitaria que todo esto viene del 19. Claro, al final me lo pone usted a huevo, con lo cual el centrismo es romanticismo puro. Bueno, no hay que olvidar, insisto, el sistema electoral, que incluso en las propias palabras de Calvo Sotelo, todo lo que son las castillas... ¿Qué Calvo Sotelo? El que fue presidente. Todas las castillas tenían que votar conservador y se hace un sistema electoral con el provincialismo pensado en que la cuestión pudiese ganar la UCD en su momento, luego lo sustituyó PSOE, después de la UCD aparece Alianza Popular y Partido Popular, que un poco aglutina ese concepto de centro-derecha hasta la situación actual. Pero lo decía antes por el concepto que hay una parte de la sociedad que sigue creyendo en el bipartidismo porque ya es mecánico, pero hay una parte de la sociedad, principalmente los jóvenes, que no empiezan a dejar de creer en el sistema por un motivo, y es que no se pueden independizar porque la vivienda está cara. O sea, ahí empieza a haber mucha gente, vamos a emplear la expresión, disgustada, decepcionada, cabreada. ¿La vivienda qué tiene que ver con el centrismo? Pues que llega un momento en que lo que está pasando no me gusta, me voy a un extremo. Me voy a un extremo, O sea, me voy a alguien que meta un puñetazo en la mesa y que ponga esto patas para arriba, porque lo que está sucediendo no me convence. Vale, y ese puñetazo, y pregunto a... Electoral, o sociológico. Sí, ese puñetazo... Y entonces aparecen los extremos, Podemos, aparece Vox, y el PP y el PSOE tienen que ir apoyándose ya en los extremos, porque el centro se diluye. Vale, ¿y hay alguien que esté trabajando en un nuevo proyecto de centro que pueda evitar eso? ¿O eso es irremediable, que al final se tenga que dar el puñetazo, que confrontemos cada vez más, que el muro sea infranqueable entre las dos partes del espectro político, que no haya nada en medio? ¿Cómo lo ven ustedes, Fermín? Hombre, por ejemplo, vamos. Como ha dicho Fernando, que yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que se va abriendo un espacio precisamente. ¿Cabe un cuarto centrismo? Hemos hablado de los 3 históricos que ha habido en España. Pues ¿cabe un cuarto? Evidente que cabe un cuarto y a lo mejor un quinto, y eso el devenir nos dirá qué es lo que pasa al final, pero lo que está claro es que la sociedad en este momento está viendo que los partidos que nos están gobernando no están ocupando de sus problemas. Tú pones la televisión, las noticias y oyes, tú malo, tú peor, tú me has hecho esto, yo te he hecho lo otro. Eso ha pasado siempre. Sí, no, siempre no. En épocas anteriores se hablaba más y se negociaban más y se llegaban a acuerdos, por lo menos que yo recuerde. Hoy yo no he visto sentarse al presidente del gobierno muchas veces con Feijóo, por ejemplo, no lo he visto muchas veces sentarse. Y no es cuestión de que Feijóo sea el que tenga que pedir, porque el que tiene que pedir reuniones es el que manda. La oposición está para escuchar las propuestas del que gobierna. Si es está decir, de acuerdo. según usted, ¿tendría que haber algo de centrismo en personalidades tan marcadas políticamente como Pedro Sánchez y Núñez Feijóo? Algo no, todo. O sea, para gobernar tú no puedes imponer, no estamos en una dictadura. La democracia es el Parlamento, el parlamentarismo. Lo que no puedes es querer controlar las 3 patas del Estado en las manos de una sola persona. Eso no es centrismo. Eso no es centrismo, eso es dictadura pura y dura. José Ramón, ¿a quién ve usted más centrista? ¿A Sánchez o a Núñez Feijóo? Yo creo que ninguno de los dos, pero bueno, lo que sí que creo es que a los valencianos nos interesaría grandes pactos de Estado, porque esta situación, ¿no?, de tanto o un partido nacionalista fuerte. También, pero tanto frentismo que existe, al final, ¿qué hace? Consolida el statu quo. ¿Cuál es nuestra situación? Pues ya lo sabemos, una financiación galopante, en este momento 60.000 millones, y oímos declaraciones pues, de representantes valencianos que, en fin, no tienen en cuenta esa situación. Es lamentable, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces, desde las propias estructuras de los partidos, ojalá desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista, desde Compromís... O algún otro. O de todos, pero quiero decir, lo que nos interesa son las políticas, ¿no? Es decir, yo recuerdo grandes momentos, entre comillas, de la autonomía valenciana, pues la reforma del Estatuto del año 2006, que fueran capaces de ponerse de acuerdo
el presidente Camps, ¿no?, y Joan Ignasi Pla como secretario general del PSPB, en un consenso generalizado de obtener mayor autogobierno y más derechos para el conjunto de la ciudadanía y sobre todo un poquito más de respeto a la identidad valenciana, eso es un momento importante. Después se frustró inmediatamente, como sabemos, pero bueno, yo creo que es una cuestión destacada porque, en mi opinión, la transición valenciana lo que hizo fue frustrar gran parte de la voluntad autonomista valenciana, como todos sabemos. ¿Por quién? Pues por esos partidos centrales, el Partido Socialista y el partido, en ese momento la UCD y después el Partido Popular, que no tuvo en cuenta esa vocación autonomista que teníamos, como sabemos todos. Queríamos acceder a la autonomía por el artículo 151 y nos hicieron trampas de mala manera para acceder por la vía del 143, con lo que conllevó, porque la traba no era lo que realmente querían los valencianos. Si me permite, yo creo que eso es uno de los gérmenes que arrastramos y mucho aquí en Valencia. Es decir, no nos llevaron por 151, que habíamos votado todos mayoritariamente, y entonces, a raíz del golpe de Estado y el acuerdo que hay entre Alfonso Guerra y Fernando Abril, bloquean el 151. Contra la voluntad mayoritaria del pueblo. Y de ahí viene incluso el problema no de la traba, sino la financiación que tenemos aquí, que arranca de ese punto de ahí. Y de los gobiernos de Lerma. Tú también sabes que en principio las autonomías no se diseñaron como están ahora. Se diseñaron 6 grandes autonomías históricas, entre las cuales estábamos nosotros, y no teníamos por qué haber ido por la Algotraba, que era una concesión, una subrogación que nos daban sin más. Entonces, ese es el problema que venimos arrastrando, y que la sociedad civil valenciana, no me refiero sino a la sociedad, yo muchas veces me he preguntado dónde está la sociedad civil valenciana para empujar esa formación que debería estar, y no la veo, y la sigo sin ver. Y al final el trabajo de la política solo no consigue eso si no tiene el respaldo de la gente detrás. Yo creo que era Hannah Arendt que hablaba de que no entendía el servilismo de la sociedad ante lo que sería el poder en general. Es decir, y este caso que estás comentando tú respecto a Valencia es evidente. Los partidos valencianistas no se comen una rosca, con todos los respetos del mundo, pero son gente competente y demás, pero sin embargo la sociedad pasa absolutamente de ese nacionalismo, de ese valencianismo, ¿no? Lo que decías tú, que haría falta un partido, pues posiblemente sí, pero un partido que yo no le llamaría... No, yo no lo he dicho. No, o bueno, lo has dicho tú, es igual, estamos hablando. No, estamos hablando. Pero hace falta medidas valencianistas, en mi opinión. Lo que haría falta a lo mejor es un partido valenciano. Quizá no valencianista, y entonces a lo mejor estaríamos hablando de otra manera. Cuidado. Todos, pero... No, sabes lo que sabes a lo que me estoy refiriendo. Madrid, ¿no? Sabes bien a lo que me estoy refiriendo. Claro que somos todos somos valencianos. ¿A las élites les conviene el centrismo? ¿A las élites? A las élites no les conviene el centrismo. A las élites sociales, económicas... El centrismo es liberalismo, como marca de la casa. Entonces, ese liberalismo ha estado también muy castigado porque se ha entendido como el neoliberalismo, como el dedicarse a lo que es la economía exclusivamente. ¿Cuál es la diferencia para que nos entendamos? Es totalmente el liberalismo. ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es ser neoliberal? Es la defensa de la integridad de la persona. Es decir, es fundamentalmente la defensa de una serie de principios y valores que son los que te permiten estar en el mundo y convivir con aquel que está a tu lado. ¿Y el neoliberalismo? El neoliberalismo es una actitud, vamos a llamarle, que la podríamos entender como más próxima a Trump y todo este tipo de tal. Es cuando las élites económicas intentan abordar el poder y ser decisivas en lo que son las decisiones. Pero las élites económicas siempre han estado detrás de los proyectos políticos nacientes en este país. Sí, pero claro, pero otra luego... cosa es que se les vea más o se les vea menos. Pero claro, la política en el fondo no es solamente la cuestión económica, hay la cuestión social, que es fundamental, la cuestión de organizar la vida de la gente, que eso es el tema más complejo, a mi entender, de lo que es la parte política, cómo organizar la vida, y hay toda una serie de cuestiones en las cuales pues, uno actúa de una manera o de otra. Ciudadanos, por ejemplo, pues yo creo que fracasó fundamentalmente porque no tuvo las ideas claras. Es decir, llegó un momento en que la gente ya no se fiaba de ellos. Si hablamos de la primera reunión que tienen con Sánchez, tienen 40 y tantos diputados uno y el otro 130 y tantos, 125. Bueno, los suficientes, no te digo exactamente los números, los suficientes para poder gobernar. Y entonces se reúnen
pues Garicano, era fundamentalmente dentro de esa parte, y Sevilla, uno de los nuestros, el valenciano. Valencianos. No, pues, y Sevilla. Y llegan a acuerdos. Un acuerdo que dice, bueno, una de las cosas curiosas es vamos a acabar con las diputaciones, bueno, una serie de cuestiones en las cuales están de acuerdo. Hasta que llega Sánchez y dice, no, pero yo quiero que Podemos se abstenga. Y se reúnen con Podemos. Podemos dice que eso de las garantías económicas, el no endeudarse más y tal, no está de acuerdo, y Sánchez decide una cosa muy fácil, me voy. Es decir, me olvido de mi relación con Ciudadanos y me voy con estos. Y ese es el principio del final. Es cuando decían lo de con Rivera no, cuando eso cantaban es ahí con Rivera no, claro. Ferraz. Pero ese es el principio del final. Y como decía Ovejero, el final de Ciudadanos es el final sin principios. Y esa es una cuestión importante. De Fernando a Fernando. Sí, cogiendo esta parte de la historia que estás comentando, yo pude comprobar y leer el pacto que Ciudadanos hizo con el PSOE y el pacto que Ciudadanos luego hizo con el PP con Rajoy. Eran 200 puntos. Y os puedo asegurar que de los 200 puntos, 150, es decir, 3 de cada 4, es decir, el 75%, eran exactamente los mismos. Eran los mismos. Con el PSOE que con el PP. Los mismos. Claro. O sea, que nadie me diga lo de la confrontación, porque no es creíble. Ciudadanos tuvo la oportunidad, no se aprovechó, todo eso es cierto, pero yo creo que sí que aportó una gran cosa a España. Y es, en el momento en que más fuerte está el separatismo, gana en Cataluña. Luego es verdad que Inés se va y podemos entrar en esos detalles, pero desde entonces el separatismo que no gana esas elecciones como tal empieza a ir para abajo. Desde ese punto. Es verdad que luego políticamente se han cometido miles de errores, pero nace en un momento en el 2006, como estabas comentando, donde desde Cataluña empieza a salir una fuerza importantísima que era el separatismo. Y Ciudadanos, en mi opinión, lógicamente, consigue frenarlo. Luego, todos los errores que me queréis contar, los sumo y me parecen correctos. Pero se están diciendo muy rápido cosas muy importantes sobre la importancia de un partido valenciano o valencianista. Ahora estamos acudiendo a la OPA del Banco Bilbao sobre el Sabadell. Aquí nadie ha salido de la Generalitat diciendo qué va a pasar con las empresas valencianas. Es que la economía es valencianismo. Pero es que nadie, ni Merino, ni nadie, ningún conseller ha salido a defender a nuestras empresas, nuestras pymes, porque se van a ver claramente afectadas. En Valencia nos vamos a quedar 3 bancos. Caixa, Banco Bilbao Vizcaya, Santander y poco más. Eso es porque no está usted por la... No es que no esté, es que Cataluña sí que ha llegado a un acuerdo para defender a las empresas catalanas y aquí nadie ha chistado. Ahora se va a defender la cooficialidad del catalán, del vasco, del euskera. Nadie ha dicho nada del valenciano. Pero es que ni mu. Están hablando del FLA extraordinario, pero ¿qué es eso de hacer un presupuesto que sabes que lo vas a incumplir? Es decir, lo que se está pasando en Valencia respecto a los intereses valencianos, y no los reduzco solo a los temas de la bandera, de la lengua, sino a los temas económicos, es que es una vergüenza. Nadie nos está defendiendo. Yo estoy de acuerdo de que la economía mueve los motores y después tienen las otras cosas que son importantes, importantísimas, sobre la identidad valenciana que hay que defender. Sí, por supuesto. Pero sin economía ni nada. La prueba de que yo a Ciudadanos le reconozco que cuando salió, que no estaba, me alegré mucho de ver que de Cataluña salía una fuerza emergente potente que ganó en Cataluña. Porque yo no he sido nunca anti nada, al revés. Que todo funcione, que cada comunidad funcione, que ganaremos todos. Y la pena es luego lo que ha ido pasando, que ha llevado al despiece del partido. De todas formas, yo con Fernando, con el otro Fernando tengo una ligera discrepancia cuando dice que el centrismo es liberalismo. El centrismo creo que tiene cosas del liberalismo, pero tiene también cosas de la socialdemocracia. Hombre, claro. Cuidado, claro. O sea, hay un espectro ahí que es el que se mueve en esa banda, que es lo que el centrismo tiene que defender, que son los intereses de la sociedad también, no solo de la economía pura y dura, porque aunque una cosa acarrea a la otra. Pero me lo está usted poniendo a huevo, entonces hay varios centrismos. No, ¿por qué? Es que porque uno tiene más socialdemocracia, el otro tiene más del otro. Y yo he estado en ese espacio siempre, desde la UCD, pasé al CDS, la Unión Valenciana, que era más
regionalista, Sí. pero que mantenía ese espacio igualmente. Entonces, no quiere decir que uno sea inamovible, blanco o negro. Hay una serie de tonalidades de color que te hacen que las cosas no sean blancas, negras, para ti, para mí, no. Ya, pero es difícil de definir. Yo, lo que es... definir no. Es decir, vamos a ver, cuando estás gobernando tienes que pensar en la necesidad que tiene la gente. Y la gente necesita que reparta la riqueza. Lo que pasa es que para repartir riqueza la tienes que generar. Y ahí voy un poco a lo que está diciendo Fernando. Lo que no puede ser repartir deuda. Claro. Porque la deuda luego hay que pagarla. Y las cargas financieras nos llevan al desastre, que es lo que en este momento tiene el Estado español. La mayor carga financiera, deuda de toda nuestra historia. Bueno, menos cuando tuvieron que cerrar los pagos porque el galeón no llegaba. Había que remontar a aquellas épocas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces yo vuelvo a reclamar, la sociedad, o el empresariado, o la gente que aquí podía mover cosas, podría hacerlo. Lo que pasa es que, claro, a veces también se encuentra con un problema. Si hago esto, no recibo no sé qué. Y si no recibo no sé qué, pues no me interesa. Entonces me mantengo pasivo y con quien mande, pues me arrimo y punto. Ese es el otro problema. Bueno. Sí. Y no, por centrar un poco lo que estabas comentando antes del liberalismo y el neoliberalismo, yo creo que el liberalismo imperante hoy está muy claro, es el liberalismo social. Que es decir, o es una mezcla, digamos, entre esa socialdemocracia y el liberalismo. Pero los principios nacen fundamentalmente de lo que es la visión liberal. Ahí tenemos una serie de pensadores históricos que han sido fundamentales para definir lo que es una sociedad libre. Cuando nace Ciudadanos, nace con una ilusión y tiene como reacción a lo que está pasando en Cataluña, porque están en una situación límite en la cual, claro, 2006, sí. y entonces en 2006 están en una situación límite y entonces mueve la necesidad de decir la reforma del catalanes, estatuto, ¿no? catalanes somos ahí todos, es. ¿no? Óigame, catalanes somos todos. Oiga, perdone, eso lo Están sabe en la usted. cena ahí, dicen, óigame, ¿qué quiere decir esto que solamente sean catalanes los independentistas? No lo somos todos. Y además añaden, y somos liberales progresistas, para encajar a los más socialdemócratas y a los más liberales. Luego lo que ocurre es que cada oveja se va con su pareja y va deshaciéndose a medida que se va creando el partido, a medida que se va creando la estructura de gobierno, la gente se va yendo porque no satisface sus expectativas, en general porque no satisface sus expectativas. Pero el problema que deberíamos estar abordando, o que podríamos abordar de alguna forma, es cómo se han pervertido los principios y los valores que nacen de la transición, que nacen del diálogo, de la no confrontación, de la unidad, cómo se han ido pervirtiendo a llegar a esta situación, hacia este desacato en el cual estamos viviendo. Y entonces, ante la polarización es muy difícil que haya un partido central, centrista, que pueda gobernar con unos y con otros, porque está la cultura de la cancelación. Pero bueno, eso es otra cuestión y es muy larga de hablar. No, pero es muy interesante, está muy bien planteado. José Ramón, ¿alguna cosa? Solo dos comentarios. Uno, la verdad es que en algunos países hay partidos liberales más o menos de derechas y de izquierdas. Quiero recordar, en Holanda había un partido de centro-izquierda, en ese sentido, creo que se llama Democracia 66, tampoco lo he seguido. En mi opinión, ahora mismo los verdes, por ejemplo, en Alemania, pues bueno, pueden cubrir ese espacio de centro-izquierda, y esa bisagra que ha funcionado, como sabéis, y ha dado mucha gobernabilidad, desde una perspectiva un poquito más de izquierdas que el Partido Liberal clásico, que al final el liberalismo tiene mucho de iniciativa empresarial, etcétera. Es decir, mucho vinculado de alguna manera también a valores, entre comillas, de liberalismo económico, liberalismo de derechas y, en fin. Eso es lo que se quiere hacer ver. Sí, pero yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo. Tienes razón, Fernando. Pero la práctica, como hemos visto, bueno, ya, en fin, Ciudadanos, el 85% de la militancia probablemente se habrá ido al Partido Popular y, desde luego, los votantes está claro dónde han ido a parar. A mí lo que me preocupa es que muchos de estos partidos liberales, ejemplo claro, Ciudadanos, a la hora de la verdad, esos principios liberales no los han aplicado en absoluto en su vida orgánica. Y lo hemos padecido, como sabemos, especialmente los valencianos. Es decir, estos valores de participación política, de atender a la sociedad civil, bueno, pues aquí sistemáticamente hemos visto como la cúpula madrileña y catalana, fundamentalmente de Ciudadanos, pues muchas iniciativas que habéis llevado a cabo, Fernando, nos la han dejado, pues aparte del derecho civil valenciano, el tema de la financiación, una serie de cuestiones que
ha sido un techo absoluto. ¿Por qué? Porque esos valores que se predican para el conjunto de la sociedad, al final nos han aplicado contra nosotros, contra los valencianos, que no pintábamos nada en la estructura del partido. Una cuestión también, una pelota en el tejado muy interesante para después de publicidad, porque claro, dice usted, señor Chirivella, que perdón, estoy un poco resfriado. Los votantes de Ciudadanos han acabado yéndose a ya sabemos dónde. Luego entonces no eran tan centristas. Volvemos enseguida. Nos interesa saber qué fue de la centralidad política, lo estamos debatiendo hoy con la ayuda de Fernando Muz, Fernando Giner, Fermín Artagoitia y José Ramón Chirivella, que se ve tan amable de obsequiarnos a todos con este bolígrafo. Escribe en azul y en rojo, o sea, muy centrista no es. Bueno, ten en cuenta que puedes combinar los dos colores, ¿eh? O sea, pero lo puedo escribir con los dos a la vez. Sí, bueno, puedes subrayar un ratito, color, o sea, las partes más económicas en azul y las otras las sociales en rojo, es que, ¿quiere usted decir? En cuanto a la tinta, desde luego, yo creo que los mejores pero ustedes no estaban asfixiados con los presupuestos nuevos que les han quitado las subvenciones. ¿Cómo tienen ustedes para gastar? Esto es del presupuesto del año pasado, ¿eh? Esto es y aparte de las cuotas, que conste, ¿eh? Pero bueno, ese es otro ejemplo de falta de centralidad. Es decir, como desgraciadamente algunos partidos gobernantes, hablo del Partido Popular, abogados por los extremos, Vox, un partido claramente en contra del autogobierno, aunque se diga constitucionalista, que en mi opinión no lo es, pues bueno, a los que discrepan, ¿no? Se ha encargado no solamente nuestra ayuda, sino todas las ayudas en favor del autogobierno valenciano. ¿Es lógico esto en un presupuesto de la Generalitat? No. Yo creo que no, pero bueno. Bueno, don Fernando Giner estaba levantando la mano cuando hablaba don Fernando Mut y don José Ramón Chirivella, porque quería apuntar alguna cosa antes de la publicidad, ha tenido que ser ahora después, pero este es su momento, don Fernando. Bueno, pues allá voy. Venga. Y el boli es una maravilla, ¿eh? Que conste, que conste. Vamos a ver, si 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, hay gente que nos sentimos cómodos entre el 4 y el 6. Y ya está. Es el 5, ¿no? Pero hay aspectos sociales que no queremos que nadie se nos quede atrás, y hay aspectos en los que creemos en lo que es el libre comercio. No el laissez-faire, sino el libre comercio. Tiene que haber regulación, por supuesto, pero creemos en el Estado, creemos en él y a veces estaremos ya te digo, incluso en el 3 o en el 7. Pero en estos momentos hay gente que está en el 9 y en el 1 y son los que están ahora mismo. ¿Esos son los del muro? ¿Esos son los del muro? ¿Los que construyen el muro por un lado por el otro, como al estilo de Pink Floyd, ¿no? Pues puede ser. Todo es respetable. Es que yo creo que una de las cosas que está... Sí, perdón. A lo que voy. Eso me ha permitido, lo digo por lo de la independencia, llegar a un acuerdo con Ribó en el momento de la COVID. En el momento en la que la economía se para, si nos está viendo un taxista o un comercio, comprobó cómo desde marzo hasta junio la economía es que se paró absolutamente, llegué a un acuerdo presupuestario con Ribó donde conseguimos 30 millones para autónomos. Bonificar la Cuando tasa... usted portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia. Un acuerdo. Tasas de mesas y sillas de la hostelería, 1.000 euros para los taxistas, el cheque escolar, bonificación, bueno, una serie de acuerdos. Le cayeron pocas por pactar con Compromís. Por eso digo. Y lo que hice fue abstenerme. Tampoco llegué. Estaba a punto de traer el documento para enseñarlo a las cámaras, pero bueno, es reconocible esta anécdota. Bueno, tuve que explicarlo por activa y por pasiva, que como Ciudadanos había llegado a un acuerdo con Compromís y con el PSOE, pero por activa y por pasiva. Y se ha demostrado que no hay otro momento. Y ojo, lo volvería a hacer. Si con la Dana hiciera falta un gobierno de concertación, lo volvería a hacer. Si con la COVID volviese a aparecer, lo volvería a hacer. Y por último, la confrontación en el momento de la Dana, que en mi opinión ha desaparecido el Estado, el autonómico, el local y el nacional. El Estado ha estado ausente, los ciudadanos se han entendido. La solidaridad que ha habido en los momentos de la Dana ha sido histórica. Justo cuando decían, ¿dónde está el Estado español? ¿Dónde está la Generalitat? ¿Dónde están los mensajes? ¿Dónde? Los ciudadanos han dicho,
nos necesitamos, vamos a ver qué hacemos juntos. Y ahí no ha habido confrontación. Por lo tanto, a ver si esto de la confrontación, insisto, es fruto de un negocio que viene ya del siglo XIX, que le viene muy bien a muchos para mantenerse constantemente en este turnismo, Como en esta vuelve usted a alternancia citar el política. siglo XIX por alusiones, don Fermín Artagoitia. No, Sí. bueno, Es broma, es broma. Es broma. eso No, aquí no puedes decir nada. Ya quisiera yo venir del ¿Qué va? siglo Está usted XIX, hecho un chaval y está en Pero plena no, forma, además, como pero está demostrando hoy de aquí. todas formas, Además. que del siglo XIX arranca mucho de la burocracia inoperante que tenemos. ¿eh? Sí. Porque claro, otro de los problemas que tiene este país Cierto. es que, como he dicho antes, llegaba Cánovas, enchufaba los suyos, llegaba el otro, enchufaba los suyos, Sí, no sí. quitaba los otros, y así llegamos a un punto que, como dice Fernando, casi es el Estado nos sobra. Que no digo que nos sobre, pero sí nos sobra mucho de lo que tiene como estructura y gasto público innecesario absolutamente. Que Ya, pero eso impide- choca con la idea del estado de bienestar, que es todo lo contrario. No, es no, mucha no, 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 socialdemocracia. no. El estado de bienestar no choca contra lo que yo digo. No, Exacto. lo que yo hablo es de la efectividad Sí. del tema. Muchas veces cuando oigo a los políticos La sanidad pública, la o a educación otros pública, que les todo oigo decir, público. no, es que nos faltan medios. Yo les pregunto, ¿los administran mejor? ¿Los administra bien? Porque habría que ver qué pasa con el dinero público también. Porque muchos de ellos desaparecen por ahí y no sabe dónde está. Y no oímos a que nos den explicaciones, que es una ofensa, porque luego los ayuntamientos también les faltan fondos a los ayuntamientos. Ya, pero ¿se porque acuerda usted de las concesiones hospitalarias aquí en la Comunidad Valenciana? Que se han ido rescatando, quedan ya muy poquitas, Sí, pero porque la salud no podía ser un negocio. Y sin embargo no salía más barato cuando estaba en manos privadas, la gestión, y yo te digo con una buenos pregunta. grados de satisfacción del ¿Cuántos usuario. ¿Cuántos valencianos han ido a pasar las ITVs fuera de la provincia de Valencia por el no funcionamiento de las ITVs aquí? Pedías cita, no había forma, te has tenido que ir fuera. Si no me equivoco, creo que han entrado unos 300 funcionarios más al personal que había ya contratado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que antes funcionaran y yo iba a pedir cita y me la daban, y ahora me tengo que ir fuera de la provincia de Valencia a lo mejor con 300 personas más trabajando? Bueno, este no es el programa de Iker Jiménez, así que no vamos a... Pero hablando de centrismo, bueno, ya lo sé que estos no. misterios no entran dentro de nuestro ámbito. Pero viene un poco de lo que estamos hablando, del diálogo, el consenso y la negociación. Es que ahí es donde yo quería incidir. Y perdona un segundo que termino por lo que dice Fernando. La obligación es negociar, sea con el PSOE, sea con los comunistas. Yo he negociado con Gloria Marcos muchas cosas. Esquerra Unida. Y no tiene por qué dar explicaciones. Lo negociaba porque había interés del ciudadano. Y lo he negociado con el Partido Popular, porque hacía cosas en interés de los ciudadanos. Y Sagunto, cuando salvamos lo que quedaba de los altos hornos de Saguntos, enfrentándome al Partido Popular, se consiguió que Cascos modificara el plan de siderurgia nacional. Entonces, no es, lo he dicho ya antes, lo que se trata es de negociar con quien haga falta, si no tiene la fuerza suficiente, para conseguir el bienestar de los ciudadanos. Punto. Vuelvo a ello. Yo creo que en el imaginario colectivo de muchos de los que nos están viendo se identifica la palabra centrismo con la palabra consenso, que también es muy de la transición, del concepto transición. O sea, transición, consenso en medio y centrismo. Átenme esta mosca por el rabo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo diría que es a través de la deliberación. Aquí se habla de negociación y a mí la palabra negociación me genera tiene un sentido una más cierta- mercantilista. Yo hablaría ¿no? más, exacto. Y fíjese que yo soy liberal, por lo que estabas comentando antes. ¿No? Cuidado. Yo Pero no hablaría hace bolígrafos. del principio de deliberar. Deliberar es sentarse en una mesa, saber escuchar al otro, saber lo que dice, ver en qué parte tienes razón, decir tu propia opinión y al final intentar ver dónde podemos confluir. Y llegar Eso hasta ahí. supone no tener argumentario. No, uno tiene un Porque argumentario si y usted otro tiene un argumentario. de buena mañana que le dice, cuando te digan esto, tú di lo contrario. No, cuando digan esto, claro, tú claro, lo no sé pero qué. ese es- Entonces ya ese no hay es el- posibilidad ninguna de negociar Claro, nada. es el grave error. Nadie puede convencer a nadie. El grave error de la política. Ahora la cancelación es brutal. Al otro se le ve como un adversario, como un enemigo. Insultan. Si vas a bloquear, si yo voy a hablar contigo y tú Los me presupuestos bloqueas, de defensa, me que bloqueas hay que porque me aumentarlos. llamas facha, por ejemplo, entonces ya a partir de ahí
poco vamos a podernos entender. Por tanto, lo que hay que cambiar es el chip para conseguir los objetivos. No podemos estar en la situación en la que estamos en este momento. Y luego, el Estado además está propugnando toda una serie de ideas y principios que, llevados a su extremo, están complicando la vida a los ciudadanos. Por ejemplo, el tema del feminismo. Y menos mal que ya está saliendo un feminismo más normal, en el que se defienden los principios, pero no se van a las exageraciones que se han llegado. Es decir, pero hay muchos temas ahí dentro de lo que sería la cultura woke, que se llama ahora, ¿no? Es decir, que están castigando lo que es la mentalidad de la gente y están produciendo esa polarización. Por tanto, entiendo yo que sí que es posible y es viable y sería deseable una postura seria, deliberativa, que no bien organizada. Que no a los 2 años o a los 4 años no se vaya la mitad de la gente porque se ha entrado en la mecánica de la política, que es la mecánica del interés. Yo creo que eso ahora mismo es imposible, ¿no? Porque, no, es cuestión de crearlo. Por eso que les decía, los argumentarios, la disciplina de partido, tú no puedes votar, o sea, por mucho que te convenza un señor de otro partido en la tribuna de las Cortes, pues este lo dice, pero tengo que votar que no, porque me han dicho por la mañana que tengo que votar que no. De ahí la bisagra. De ahí la necesidad de la bisagra. Es decir, eso está más claro que el agua. Es la necesidad de la bisagra. Es que se puede llegar a crear... Es que, pensando, por ejemplo, en Ciudadanos y en su principio, gentes que no tenían nada que ver con la política y consiguen ilusionar a la ciudadanía en general. Es decir, sale aquel desnudo, Rivera desnudo y tal, un sentimiento de modernidad y tal, y luego poco a poco se configura un partido formado fundamentalmente, como estábamos hablando antes, por unas clases medias y una gente intelectual, fundamentalmente, que tenía una imagen y unas ganas de cambiar el modelo político. Es decir, la política en sí y sus lacras. Yo sé que eso es muy complicado, pero bueno, se puede producir. En Alemania se ha producido. Consensos, negociación, deliberación. Yo la verdad es que en este contexto que tenemos en la Comunidad Valenciana y en España, yo creo que podemos deliberar muchísimo, pero claro, tenemos que tener en cuenta nuestra situación como valencianos, es decir, nuestra situación de profunda discriminación en tantísimos temas. Entonces, yo echo en falta aplicación de esos valores prácticos por parte de nuestros dirigentes políticos. Bueno, a la vista está el desprestigio tanto del PSPV como del Partido Popular Valenciano, en mi opinión, es generalizado. Sí. La falta de empuje, de compromiso a la hora de forzar algunas cuestiones dentro del grupo Sumar, creo que es evidente, etcétera. Es decir, yo creo que está muy bien, como siempre, estas filosofías que nos hacemos los valencianos de ser conciliadores, pero al final es que estamos en las estructuras de los partidos y nunca conseguimos nada, ¿no? Pero hemos de acabar con el victimismo. Que está muy vinculado. No, esto no es victimismo. Estaba oyendo ahora mismo a Fermín. Claro. Y decía, es verdad, sí es verdad, es decir, seguramente se malgasta mucho en las administraciones públicas, pero yo creo que como valencianos lo primero que tenemos que insistir siempre es en el tema de la infrafinanciación, porque es que a partir de ahí, los principios liberales, ¿qué es lo que pretenden siempre? Fernando, oye, pues una igualdad de oportunidades para competir en el mercado. ¿Estamos en igualdad de condiciones que el resto de españoles? No. Vale. Porque no se están cumpliendo los principios básicos. Vale, pues entonces, a partir de ahí, oye, nosotros tenemos que reconsiderar nuestra forma de actuar. No seamos siempre, tengamos ese buenismo permanente que al final nos conduce a que cada vez la situación de bloqueo político actúa contra nuestros intereses. Yo creo que es evidente. Pero pasemos del victimismo al activismo. Es decir, el tema está en pasar del victimismo al activismo ahí para conseguir el objetivo que tú estás comentando. No, pero quiero decir que al final vemos, vosotros obviamente sois, súper trabajadores en esa cuestión de la denuncia de la falta de implicación de los políticos, que al final son nuestros representantes. Es que vamos muchas veces a hablar con los representantes políticos como con una pleitesía que justo tiene que ser lo contrario. Fernando lo sabe. Es decir, el activismo social que ha tenido Fernando como director de Casa Caridad es extraordinario, ¿no? Y incide muy poco en esa cuestión desde principios liberales, es verdad. Pero es que no puede ser, o sea, esta cultura de la subvención, porque es como si te estuvieran dando algo, ¿no? No puede ser, pero es. Perdón, estás ayudando precisamente a suplir funciones que corresponden a la comunidad autónoma y que no hacen. Fernando Giner y luego Fermín Arteigoitia. Sí, yo rápidamente, José Ramón, yo creo que un día te dije que acabaríamos votando a favor
del derecho foral y acabamos votando a favor del derecho foral. Al principio no eran ustedes Al partidarios. principio nos absteníamos porque veníamos, insisto, veníamos desde el ataque separatista en el 2006 y todo lo que sonase a autonomía asustaba, pero se fue comprendiendo la cuestión del derecho foral y estuvimos en la Plaza de la Virgen, creo que fue, en un acto, en el último acto, apoyando la postura y se cumplió la palabra. Volviendo al tema de la confrontación y de la deliberación o de la negociación, hay que comprender que la política local, e incluso yo me atrevería a decir que la autonómica, es ante todo gestión. O sea, en la medida que más tienes proximidad con el ciudadano, más estás detrás de la gestión. Entonces, cuando te vas a Europa o te vas al Parlamento español, legislas. Pero aquí, sobre todo, estamos hablando de la movilidad. Aquí estamos hablando de la suciedad. Aquí estamos hablando de los jardines. ¿Eso qué es? ¿De izquierdas o derechas? Que una ciudad esté sucia o limpia. Pero es que es un absurdo. Pero lo que pasa es que se vota en clave nacional, luego. Pero aquí lo que se debería exigir es gestión. Y si para gestionar, como decías, hay que entenderse con quien sea, te entiendes. Porque lo primero es el ciudadano. Yo recuerdo cuando llegué a este acuerdo con PSOE y Compromís, que algunos de ustedes, no digo usted, pero algunos de ustedes, la primera pregunta es, ¿y qué le han dicho en casa? Y yo digo, ¿qué me han dicho en casa? Pero textual. Su madre la ha reñido. Pero preguntas de ese estilo diciendo, ¡qué barbaridad! No se entendía esa figura. Insisto, lo volvería a repetir. ¿Pero por qué? Porque la sociedad es lo primero y como estáis apuntando, el ciudadano es lo primero. Y si alguien se mete en política, en mi caso 8 años, es para lo que estabas haciendo en la sociedad civil, hacerlo en la figura política. Y acabo con esto. Un problema que apunta José Ramón de estar aquí un poco sujetos a lo que diga Madrid continuamente, hay que buscarlo también en que hay muchos políticos locales, José Ramón, por lo que yo he visto, que su máxima aspiración es acabar en Madrid. En un puesto X, bueno, te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero mientras eso sea así, va a haber pues subrogación a todo lo que te digan de allí. Es una o sea, aquí nadie se ve como tope de su carrera llegar a ser alcalde, alcaldesa. Todo el mundo está con unas vistas más allá de lo que es Valencia. Hombre, pero porque también de Madrid, de las como si se nos quedara esto buscando talento, ven talento y dicen, oye, ¿por qué no te...? Y tientan, ¿no? Bueno, pero es que al final, si tú estás de alcalde o alcaldesa o estás de presidente de la Generalitat o yo de portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, los que me han votado son los valencianos y las valencianas. Y me debo a ellos. Claro, la estructura de los partidos, no sé quién lo apuntaba. ¿Y sus votantes no pueden alegrarse de la posibilidad de que Fernando Giner sea llamado a ser ministro? Ya, pero entonces tendré que meter muchas cabotas. Qué bien, al que nosotros votamos, fíjate si es bueno que haya llegado Pero ministro. tú pondrías de ministro en tu gobierno a alguien que te dice que no y que voto con independencia y que voto lo que me da la gana, ¿no? Si yo me toca votar y digo a todo que sí, pues abstenderé. Y si me planto, pues igual me cortan las alas. Yo a usted le pondría de urbanismo. ¿De urbanismo? Sí, a Fermín de relaciones con las Cortes. A mí póngame de política social, por favor. Política social. Política social. Bueno, no sigamos por ahí. Quería comentar una cosa. Nos quedan 5 minutitos, me parece. Yo creo que Fernando es consciente perfectamente de que el gobierno autonómico es diferente al local, entre comillas. ¿Por qué? Sobre todo el autonómico valenciano en este contexto. Es que, claro, lo de la infrafinanciación, la falta de peso específico en los presupuestos generales del Estado, la carencia de servicios sociales que tenemos, eso tiene que ser liderado pues, por en fin, el presidente de la Generalitat o las Cortes Valencianas que sean. Yo creo que es un contexto completamente diferente el presupuesto local que el autonómico, por lo que estamos apuntando. Es intermedio, podría ser. Sí, pero en el caso valenciano es especialmente sangrante. Es decir, oiga, que si Ruth Merino no está dispuesta a pelear por el tema de la infrafinanciación, pues que no sea nos quedan 2 minutos y nos habíamos saltado el turno de Fermín. Perdón. Que me apabullas, no me venga, Fermín. Mira, yo creo que en el tema de los políticos valencianos es cierto que se van y se olvidan. Pero hay una situación que, como siempre, intermedia. Es decir, tú tienes que tener fuerza política aquí suficiente para poder presionar. Pero tienes que tener allí tu correa de transmisión que esté a las disposiciones de aquí, no de lo que manden desde allá. Porque si no tienes allí donde se cuecen las habas, pues no comes habas. Claro. Entonces tú tienes que tener aquí fuerza política y valencianos que vayan allí, que sigan siendo valencianos. Porque si no, se van ahí, se olvidan, se ve que viven muy a gusto, muy tranquilos, y que se la ventilen. Y hacen el retiro. Y perdona, y termino.
la infrafinanciación no elimina la buena gestión de los fondos. Estamos de acuerdo en una cosa, pero hay que gestionar bien y creo que se gestionan mal. Venga, sí, pero con la miseria es mucho más complicado 20 segundos o 30 para... Rápidamente, uno de los problemas que hemos tenido en este país ha sido la post-transición. Es decir, estamos metidos en una situación realmente complicada. Los partidos políticos han sido los que han traicionado el espíritu de la transición, ni más ni menos. Ellos han sido los que no han tenido la democracia interna y eso nos ha generado que vayamos todos al pesebre del partido político y a decir lo que el partido político quiera. Eso hay que romperlo. Bueno, en el pesebre hay mucho burro y mucha mula. Don Fernando, don Fermín y don José Ramón, muchísimas gracias. Son los Fer. Por sí, además 3 con F y la semana pasada teníamos 3 con M. Está pasando algo, no sé qué es. Gracias a los 4 por este lujo de debate y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.